Dios lo bendiga, queridos hermanos. Amén. Siempre uno se goza, ¿verdad? En medio de la alabanza. ¿Cuántos están alegres de estar aquí hoy en la casa de Dios? Amén. 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 Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar para entrar en la palabra de Dios en este día. Amén. Padre bueno, Dios poderoso, Señor. Delante de ti estamos, Padre bueno, Jehová. Tú eres Dios grande, Dios poderoso, Señor. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, Padre bueno, Jehová. Y tú vienes una y otra vez, Señor, para hablar a nuestras vidas, Padre bueno. Para traer palabras, Señor, alimento a nuestra vida, Padre bueno. Para levantar, Señor, Jehová Santo, al caído, para sanar al enfermo, para redarguir, Padre bueno. Porque tu palabra nunca retorna vacía, bendito Padre. Y me pongo en tus manos, Señor Jehová, como ese vaso, para que seas tú hablando a través de mi vida, Padre, a tu pueblo, Padre. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Y no solamente recibirla, Señor, sino aplicarla a nuestra vida, que pueda estar escrita en nuestro corazón, Padre, para que donde quiera que vayamos, Señor, tu palabra esté ahí viva en nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, bendito Rey. Amén y amén. Queridos hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 12, de versículos 1 al 2. Amén. Hebreos 12, del 1 al 2. Me dicen amén, hermanitos, cuando ya la tengan la escritura. Amén, ya escucho un amén. Escucho unas páginas todavía volteando, voy a darle unos segundos más. Hebreos 12, del 1 al 2 dice así, hermanos. Amén, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias le damos, amén. Yo le puse como título a esta palabra de Dios en este día: cuando te fortalezcas. Cuando te fortalezcas. Y en paréntesis, como subtítulo, le puse dejarlo atrás. Cuando te fortalezcas, amén. Y dice aquí: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso, ¿verdad? Y empieza así: y del pecado que nos asedia. En nuestra vida, hermano, cada uno de nosotros va cargando muchas cosas, ¿sabes? Cada uno de nosotros carga muchas cosas, y hay cosas que nosotros cargamos en nuestra vida. Algunas de esas cosas son buenas y otras de esas cosas no son buenas, amén. Algunas son pecados y algunas no son necesariamente pecados, pero son un peso innecesario que cargamos en nuestra vida. Pero cuando vemos aquí en la palabra, dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Para qué? Para que entonces podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque si tú y yo estamos corriendo, estamos caminando en esta vida con sobrepeso, los cansamos, ¿verdad? Los sentimos fatigados, y Dios no quiere eso para nuestra vida. Entonces, como le dije, hay cosas que cargamos en nuestra vida, pero hay cosas que debemos de dejar atrás, que tú y yo ya no debemos de cargar con nosotros como hijos de Dios. Y hay otras cosas que debemos de cargar con nosotros en nuestra vida aquí en la tierra. Hay cosas que sí, tú y yo como hijos de Dios debemos de cargar con nosotros, debemos de tenerlas siempre con nosotros donde quiera que tú y yo vayamos. Y hay cosas que no son necesariamente... hay cosas que son necesarias para nuestro diario caminar. Necesitamos, por decir, la gracia, ¿verdad? Necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos el poder de Dios trabajando dentro de nosotros para poder vivir una vida siendo más que vencedores, ¿verdad? Como dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Necesitamos esa gracia, necesitamos ese poder de Dios en nosotros para vivir una vida como Dios quiere que tú y yo la vivamos. Y hay cosas, hermanos, en nuestra vida que hacen que nuestro caminar sea mejor.
no, más agradable. No son cosas necesariamente que los lleva de vida a muerta, pero son cosas que son agradables, que hacen nuestro caminar más agradable como personas a nuestro alrededor, que en nuestro diario caminar hace nuestro camino más agradable aquí en esta tierra, ¿verdad? Hay personas que Dios pone a nuestro alrededor y son cosas que Dios pone, pero dice que y hacen que nuestra vida en este mundo sea mejor. Pero también hay cosas, hermanos, pero también hay cosas que cargamos, que no son necesariamente pecado, pero que hacen nuestro viaje que sea más difícil en esta tierra. Hace que nos cansemos, que los fatiguemos, ¿verdad? Y así mismo hay pecados que tú y yo cargamos, que quizás no lo vemos como esos gran pecados, pero que lo cargamos y no son para un hijo de Dios, y Dios quiere que lo soltemos, que lo dejamos atrás. Hay pecados que no nos permite ver claramente por dónde caminar y nos desvían del propósito de Dios en nuestra vida. Hay cosas que tú y yo, como hijos de Dios, debemos de dejar y permitir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida para que siga haciendo esa obra, para que tú y yo podemos despojarnos de todo eso, de todo ese peso, de todo ese pecado que venimos cargando, que no permite que caminamos así a la red como Dios quiere que tú y yo caminamos. Porque ese peso nos hace caer muchas veces y tenemos que ir botando, echando fuera todo eso que no le agrada a Dios. Y es necesario que tú y yo lo examinemos constantemente para poder hacer eso. Y es importante. Yo les quiero hablar, hermanos, de unos puntos. Quiero hablarles primeramente de algunas cosas que tú y yo debemos de dejar atrás. De algunas cosas que tú y yo ya como hijo de Dios no debemos de cargar más. Y también le voy a dar algunas cosas que como hijo de Dios tú y yo debemos de cargar en nuestra vida. Amén. Y empiezo con el enojo. Es una cosa que debemos de dejar atrás. Un hijo de Dios no debe de estar caminando con ese enojo. Yo no estoy hablando, hermanos, que tú y yo nunca vamos a sentir un enojo, sino que no permite que ese enojo tome una raíz en nosotros, que no tome control de nosotros, ¿verdad? La palabra dice, airaos, pero no pecados, que no se ponga el sol, ¿verdad? Sobre ese enojo. O sea que cuando venga ese pensamiento, ese enojo porque alguien le hizo algo, alguien lo hirió, no permita que el sol se ponga sobre ese enojo. Tenemos que soltar esas cosas. Tenemos como hijos de Dios dejar eso atrás, porque no es una característica de un hijo de Dios. Debemos de dejar ese enojo atrás, hermanos. Cuando uno carga ese enojo en su vida, causa que tomemos decisiones incorrectas, causa que caminemos por caminos que tú y yo no debemos de caminar. Muchas veces se dicen palabras, hermanos, que ya cuando se dice la palabra ya es muy tarde, ya uno no puede volver esa palabra a uno, ¿verdad? Cuando uno escribe algo en el internet, hermano, eso se queda para siempre. Va de un lado. Por eso debemos de medir nuestras palabras. Cuando lo sentimos de una manera, parar, buscar la mente de Dios para ver cómo es que tú y yo estamos reaccionando. Porque muchas palabras ven y nosotros la hablamos y traen tanto dolor, ¿verdad? Hacen tanto daño en la vida. Pasa mucho en los hogares, entre los padres y los hijos, en los matrimonios, entre las amistades. Y hay personas que no se han hablado por años porque están guardando un enojo por algo que alguien le dijo. Por eso que tú y yo como hijos de Dios debemos de dejar atrás ese enojo, porque no va como un hijo de Dios, hermano. Debemos de dejar eso atrás. Otra cosa que tú y yo debemos de dejar atrás es el arrepentimiento. Yo no estoy hablando, hermanos, del buen sentido de la palabra, no. Yo estoy hablando de ese arrepentimiento que uno está pensando, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho, y uno siempre está pensando y viviendo en el pasado, como si tú y yo tuviéramos el poder de cambiar el pasado. Ya, queridos hermanos, el pasado ya pasó. No tenemos control de nada de eso ni del futuro. Solamente tú y yo podemos vivir en el presente. Por eso no debemos de vivir con ese arrepentimiento pensando de lo que si fuera esto, que si fuera lo otro. No, hermanos. Vivimos en lo de hoy, hermanos. No te lamentas, hermanos, por lo que ya pasó y pierdas de lo que sí es o de lo que puede ser. Porque cuando tú y yo lo estamos lamentando de lo que ya pasó, no podemos recibir todo eso que Dios quiere dar a nuestra vida, hermano.
Es importante soltar todo eso, no vivir en ese arrepentimiento de lo que tú y yo ya hemos vivido en el pasado, hermanos. ¿Verdad? No podemos cambiar el pasado, hermanos, como le dije, pero sí podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios que Él nos dará nuevas cosas, nuevas oportunidades para que seamos todo lo que Dios quiera que tú y yo seamos. ¿Verdad? Tenemos que despojarnos de todo arrepentimiento, de todo pensamiento que si yo hubiera dicho, que si yo hubiera hecho, que si esto y si lo otro, y uno vive y vive y vive y vive en ese pasado. No, hermanos, vivimos en el hoy, que el pasado ya pasó, ¿verdad? Vivimos en el hoy, lo que Dios está haciendo en nosotros hoy, en esa obra que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y no vivamos siempre en ese pasado, pues ya el pasado pasó, hermanos. Enfoquémonos en lo que Dios está haciendo en nosotros, hermanos. Amén. Confiemos que Dios usará aún esas cosas que tú y yo quizás en un momento hicimos incorrectamente, que Dios aún, si lo humillamos delante de Dios y buscamos la mente de Dios, Él lo usará para nuestro bien, dice la palabra de Dios. O sea, por eso no debemos de siempre vivir con ese arrepentimiento. No, creer que si venimos ante Dios, Dios perdona, Dios actúe en esta manera incorrecta. Dios, le hablé a mi hermano en una manera que no fue agradable. Perdóname, ayúdame Dios. Y ya soltar eso, hermanos. Ya soltar eso y seguir caminando creyendo que Dios ya lo ha perdonado y que Él te va a guiar en ese camino correcto. Amén. Es importante que tú y yo hacemos eso, querido hermano, soltar todo eso. Otra cosa que como hijo de Dios que debemos de dejar atrás es la culpabilidad. Tú y yo no fuimos creados para cargar la culpabilidad, hermanos. No fuimos creados para cargar eso, hermano. Yo no estoy hablando de la convicción, hermano. La convicción es algo que el Espíritu Santo viene para poder redarguir nuestras vidas, para mostrar a nosotros cuando estamos en pecado, cuando estamos caminando en un camino correcto, cuando le hemos fallado al Señor, así como Pedro, ¿verdad? Que tuvo esa convicción, cuando le falló a Jesús, que Jesús le dijo, tú me vas a fallar, negar 3 veces. ¿Y qué fue? Él sintió esa convicción, pero ¿qué pasó? Él se arrepintió y vino ante Dios y Dios lo levantó y lo usó poderosamente, hermanos. ¿Amén? No, yo estoy hablando de esa culpabilidad, de ese dedo señalador que el enemigo viene siempre culpando tu vida y mi vida por lo que ya pasó y que uno se siente sin esperanza, uno se siente sin fuerza, ¿verdad? Uno se siente que ya no hay salida, así como le pasó a Judas cuando le falló al Señor. ¿Qué pasó? Permitió que el enemigo lo tomara control de él. ¿Y qué pasó? Se quitó su propia vida. Dios no quiere eso para nosotros. No, Dios no quiere que tú y yo andemos con esa culpabilidad en nosotros. Porque es un peso que Dios no quiere que tú y yo carguemos. Debemos reconocer que si lo arrepentimos con un corazón verdaderamente y buscamos del Señor, Dios dice que Él perdona nuestros pecados y lo echa al profundo del mar y ya no se olvida de eso. Se olvida de eso permanentemente, hermanos. Por eso tú y yo no debemos de cargar con esa culpabilidad, hermanos, porque el enemigo siempre va a seguir señalando. No, nosotros debemos de arrepentirnos, sí, y hacer voltear así a la otra dirección y caminar donde Dios quiere llevar nuestra vida. Es importante que tú y yo hacemos eso, querido hermano. Amén. Y hacerlo cada día en nuestra vida. No cargando esas cosas. Hay personas que por tanto tiempo están cargando culpa por cosas que hace ya muchos años atrás pasó. Y Dios quiere que seamos libres de todas esas cosas, ¿verdad? Que tú y yo seamos libres, como dice la palabra de Dios en el libro de Juan. Si el Hijo los libertaje, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertaje, seremos verdaderamente libres. Debemos de caminar con esa libertad, hermanos. Con esa libertad que servimos a un Dios misericordioso. Ahora, esto no es una licencia, hermanos, para que tú y yo vivamos. Es que yo sé que Dios me va a perdonar y pecar. No, yo no estoy hablando de eso. Pero Dios conoce nuestra condición. Y si le fallamos, Dios no quiere que carguemos esa culpabilidad. Él quiere que vengamos ante Él con un corazón contrito y humillado, como la palabra dice, que Él nunca va a menospreciar. Y si tú y yo venimos humildes delante de Él, Él nos levantará, hermanos. Él nos levantará. Pero es importante que tú y yo tengamos nuestra mirada en Dios, en Jesús, siempre para que caminemos correctamente, queridos hermanos.
Otra cosa que tú y yo debemos de dejar atrás como hijos de Dios es la negatividad. Yo le pregunto, hermanos, ¿ustedes han estado alrededor de algunas personas que siempre son negativos? Que todo puede estar funcionando bien y siempre buscan por la una cosa que no está bien. Buscan por esa una, es que esto, pero todo, ¿verdad? Y esas cosas, y eso viene a contaminar. Y muchas veces esas cosas vienen, ¿verdad? Vienen de una perspectiva rota. Vienen por la razón de la manera que esas personas fueron creadas muchas veces. Vienen muchas veces por las cosas que esas personas han vivido. Y vienen esos pensamientos y esas palabras negativas y vienen a contaminar a lo que están a su alrededor. No, Dios no quiere que tú y yo andemos con esa negatividad, ¿verdad? Que andemos con esa negatividad, hermanos, sino que caminemos seguros en Él, hermanos, seguros siempre en Él, ¿verdad? Esos pensamientos nos contaminan, como le dije, a otras personas. Es como una mujer que fue herida, por hacer un ejemplo, ¿verdad? Por un hombre, y empieza a decir, todos los hombres son, y usted llena el resto, ¿verdad? Todos los hombres son, ¿verdad? ¿Verdad? Porque vivió algo doloroso, vivió algo que le dolió, claro que sí, pero no debemos de vivir en eso, hermano. No debemos de vivir en esa negatividad por algo que alguien nos hizo, por algo que nos sucedió. Debemos de soltar esa negatividad, amén. Debemos de soltarlo. Yo no quiero contaminar a otros, hermanos. Yo quiero, sino hablar palabras de vida, palabras que levantan, palabras que consuelan, palabras que fortalecen, hermanos. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Que hablamos esas palabras que levantan, ¿verdad? Cuando uno trae su pasado, hermano, su negatividad por las cosas que tú has vivido a tu presente, no permite que recibas lo que Dios te quiere dar, lo que Dios me quiere dar. No permite, pero cuando uno camina con una declaración positiva, pensamientos positivos, creyendo, ¿verdad? Que Dios está trabajando en su vida, aunque no lo pueda ver, así como cantamos, aunque no pueda ver, ¿verdad? Aunque no pueda ver, estás obrando. Cantas canciones que tú y yo cantamos. Debemos de creer eso, hermanos. Debemos de creer lo que Dios dice de nosotros. Creyendo en Dios en todo tiempo, ¿verdad? Y que Dios está trabajando en nosotros. Creyendo que por el sacrificio de Dios, Él nos va a levantar una y otra vez, hermanos. Que Él está trabajando en nosotros, queridos hermanos. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Todo lo que nos sucede lo podemos soportar en el Cristo. Pero es importante, como leímos aquí en Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús. Es la única manera como tú y yo vamos a poder caminar correctamente. Si ponemos nuestros ojos constantemente en Jesús. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, hermanos. Es importante que tú y yo hagamos eso. Otra cosa que tú y yo debemos de dejar atrás como hijos de Dios es la comparación. ¿Cuántas personas viven comparándose a otros, verdad? Es que mira la casa, el carro que tiene, mira el matrimonio que tiene, mira tal cosa, mira tal otro. ¿Cuántas personas están en las redes sociales mirando y mira qué feliz se ven, mira todo lo que ellos tienen, mira qué buen físico tienen? Hermanos, muchas de esas cosas son filtros. Un filtro que pasa, cosas que se han emblanquecido, por decir los dientes, cosas que ya la gravedad hace que se cae y por ese filtro se puede ver firme, ¿verdad? Photoshop, hermano, estoy hablando. Uno puede presentar algo muy falso. No debemos de tú y yo vivir comparándonos a los otros, ¿verdad? Sino nosotros debemos de vivir con los ojos puestos en Cristo Jesús. No comparándonos a lo que otro tiene o a lo que yo quisiera tener. Es que Él tiene esto y mira cómo es Él. No, pongamos nuestra mirada en Jesús y no lo comparemos a las otras personas, hermanos. Porque uno tiene que pensar, hermanos, si Dios me ama y yo me amo y tú no me amas, ¿cuál es tu problema? ¿Verdad? Si Dios me ama y yo me ama y tú no me amas, ¿cuál es el problema? Tenemos que reconocer ese amor tan grande que Dios tiene para nosotros, para que nosotros no vivamos, para poder tener
¿cómo se dice? Para que otra persona apruebe de nosotros, sino reconociendo que Dios sí nos ama con ese amor eterno. Y cuando nosotros entendemos ese amor, como Dios nos ama, no vamos a vivir comparándonos a otros, no vamos a vivir por el aplaudir de otras personas, para que otras personas crean algo de nosotros. No, vamos a vivir por uno que es Dios, que es Cristo, amén. De lo que Él ha dicho de nosotros, de lo que Él cree en nosotros, que somos su amado, que somos la niña de sus ojos. Él es nuestro amado, hermanos. Él nos ama y debemos de mantener nuestra mirada en Él en todo momento. Otra cosa que tú y yo debemos de dejar atrás son relaciones tóxicas. Muchas veces tenemos amistades que no son buenas para nuestra vida. Y como hijos de Dios, hermanos, tú y yo debemos de siempre amar. Debemos de siempre mostrar ese amor a todo el mundo. Debemos de orar para todo el mundo. Pero hay personas que son muchas veces tóxicas para nuestra vida, que no son buenas para nuestra vida, que no depositan cosas buenas para nuestra vida, ¿verdad? Y no permiten que uno viva lo que Dios tiene para uno. No son personas necesariamente que son malas, ¿verdad? Sino que no son adecuadas para nuestra vida, hermano. Hay personas que, si tú las permites en tu vida, la debilidad que ellos tienen y la debilidad que uno tiene, lo van a llevar a lugares oscuros, lo van a llevar a lugares donde Dios no quiere que tú y yo caminemos. Por eso es importante alejarnos de esas relaciones que son tóxicas, ¿verdad? Para no ser engañado, ¿verdad? Porque no son compatibles para nosotros. Y Dios muchas veces, hermano, permite circunstancias de nuestra vida para alejar a esas personas de nuestra vida, pero nosotros peleamos y decimos, es que tú no entiendes, es que es mi mejor amigo, es mi mejor amiga, es mi pana. No, hermanos, debemos reconocer que no son buenos para nosotros, hermanos. Debemos reconocer que nos están haciendo daño en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Debemos de amarlos, debemos de bendecirlos, debemos de orar por ellos, por esas personas, pero tomemos tú y yo la decisión que amamos más el propósito y el plan de Dios que tiene para nuestra vida más que esa compañía. Que amamos el propósito que Dios tiene para nosotros más que esa compañía, hermano, porque esa compañía viene a traer daño. Hay una palabra, hermano, no la busquen, pero para que la apunte, que está en 1 Corintios 15:33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, la mala compañía corrompe el buen carácter, hermano. La mala compañía corrompe el buen carácter. Tú y yo debemos de examinarlo con quién estamos caminando. Si son personas que están depositando en nuestra vida, ahora sí estamos en este mundo. Vamos a estar rodeados por personas que no son hijos de Dios, por personas que no conocen de Dios, y debemos de siempre ser luz en la vida de ellos. Amén. Pero no permitamos, hermanos, que nos desvíen, porque yo le pregunto a ustedes, ¿qué es más fácil? Si yo estoy acá arriba y alguien está allá abajo, ¿es más fácil que yo lo jale hacia arriba o que me jale hacia abajo? ¿Verdad? Tenemos que siempre, hermanos, estar atentos con quién estamos caminando para que no venga a corrompir esa obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, lo que Él quiere hacer en nuestra vida, amén. Otra cosa que tú y yo debemos de dejar atrás es la falta del perdón. ¿Cuántas personas cargan rencores, verdad? Falta de perdón por tanto tiempo, malos pensamientos, ¿verdad? Malos pensamientos contra otros. Me puede decir que es que uno puede decir, es que tú no sabes lo que me hicieron, tú no sabes cómo me lastimaron. Sí, es verdad, hermano, yo no sé lo que te hicieron, yo no sé cómo te lastimaron, pero sí sé esto, que eso te está afectando tu vida. Y es necesario que lo soltemos, porque es un peso que estamos cargando, que Dios no quiere que tú y yo carguemos, hermanos. Debemos de perdonar rápidamente para que no cargar ese peso sobre nosotros, ¿verdad? Para que no se vuelva ese peso que nos haga que nos sentimos cansados, hermanos. No te preocupes por lo que ellos hicieron y perdónalos, hermanos, porque está afectándolo a nuestra vida. Pidémoslo a Dios que
queremos ser más como Jesús, que queremos ser más como Él, hermano. Así, pero ¿cómo tú y yo vamos a poder perdonar? Como lo hizo Cristo, ¿cómo lo hizo Él? Míralo como leímos en Hebreos 12:2. Dice, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué fue lo que Cristo hizo cuando estaba en la cruz del Calvario y lo estaban golpeando y le escupieron y le hicieron tantas cosas? ¿Qué fue lo que Él dijo? Hermanos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y tú y yo como hijos de Dios debemos de pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a perdonar a otros cuando nos hieren. Y la única manera como tú y yo vamos a poder hacer eso cuando nos recordamos cuánto Dios nos ha perdonado a nosotros. Si lo recordamos cuánto Él nos ha perdonado, vamos a poder perdonar a alguien. Créame, hermano, lo vamos a poder hacer. Pero es necesario que recordemos lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Es necesario que creemos en Él, ¿verdad? No debemos de no cargar eso más, hermanos, para poder ser libres, para poder caminar reconociendo que somos libres en Cristo, hermanos. Somos libres en Él. Puesto los ojos en Dios, en Jesús, amén. Otra cosa que tú y yo no debemos de cargar, hermano, es el temor. Como hijo de Dios, tú y yo no debemos de seguir cargando ese temor. ¿Cuántas veces uno viene viviendo siempre con ese temor? Y uno ya se forma una película en su mente, ¿no? Ya uno le puso un fin, ya el period, ya cuando Dios todavía está trabajando en uno, ¿verdad? Y uno empieza a imaginar lo peor. Es como que quizás un ejemplo, una esposa que le está esperando a su esposo y ya llega 10 minutos, hace 10 minutos que no ha llegado, está 10 minutos tarde, ya en su mente un carro lo tropezó o ya alguien asaltó a esa persona, ¿verdad? Empieza uno a formar tanto en su cabeza y preocupándose por cosas que uno ni sabe que sí han sucedido. Y se llena uno de ese temor. No, Dios no quiere que tú y yo vivamos con ese temor, hermano. Dios no quiere que tú y yo vivamos siempre con ese temor, sino andamos con Él, reconociéndolo a Él, porque dice en el libro de 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él no ha dado, hermanos, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, hermanos, para poder echar fuera todo ese temor, para poder echar afuera todo eso que viene a desviarnos del camino de Dios, hermano. Porque el temor no permite, hermano, que caminemos correctamente. No permite que caminemos en el poder de Dios, en la autoridad de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente diariamente. Día tras día tú y yo debemos de renovar nuestra mente. Como dice el libro de Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Debemos de pedirle a Dios que renueve nuestra mente cuando vengan esos pensamientos de temor, cuando vengan esos pensamientos de ansiedad, ¿verdad? Debemos de pedir a Dios que nos ayude a renovar esta mente, hermano. Yo no estoy diciendo, hermanos, que tú y yo nunca vamos a sentir temor. Claro que sí, somos hijos de Dios. Puede venir una mala noticia de un reporte de doctor. Puede venir algo adverso que pasó a su vida, a mi vida. Y va a venir el temor en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer cuando lo sentimos en ese temor? Cuando viene ese temor en nuestra vida, ¿qué es lo que tú y yo debemos hacer? Y hay un buen ejemplo que queremos que vayamos rápidamente, que está en el libro de los Salmos. Vamos rápidamente al Salmo 56, amén. Salmo 56. Salmo 56, 3-2. El subtítulo de este salmo dice que es Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. ¿Y qué fue lo que dijo David aquí? Mira lo que dice en el 3. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amén. En el día que temo, yo en ti confío.
O sea que cuando viene ese temor, ¿verdad? No debemos de cargar ese temor con nosotros, sino ponerlo y creer en Dios, confiar en Él. En como hizo David, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No, porque hermanos, si seguimos cargando ese temor, eso significa que tú y yo estamos pensando que nosotros tenemos el poder para cambiar eso. No, hermano, pero cuando lo entregamos a Dios, reconocemos que Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas a nuestro favor, hermano. Amén. Él tiene todo ese poder. No andemos con eso, hermano. Despojémonos de todo peso que causa que nos cansemos en nuestro caminar. Despojémonos, como le hablé, del enojo, del arrepentimiento, de la culpabilidad, de la negatividad, de la comparación, de relaciones tóxicas, de la falta de perdón, del temor. Despojémonos de todo peso, hermano. De todo ese peso, de todo ese pecado que tú y yo vamos caminando día tras día, hermano. Y que es un peso innecesario. Yo les doy un ejemplo, hermano. Cuando cuando yo voy a viajar, me gusta viajar lo más liviano que yo pueda. Si es posible y no me voy a estar mucho tiempo, solamente llevarme un maletín chiquito para yo llegar a donde voy a llegar y no tener que esperar maleta y salir. Pero si tengo que empacar la maleta, ¿verdad? Solamente yo voy a empacar las cosas que necesito, ¿verdad? Yo voy a empacar, necesito ¿qué? Necesito identificación para que sepan quién yo soy cuando yo voy a viajar, ¿verdad? Necesito ¿qué? Necesito también documentos para poder mostrar que sí, yo compré un vuelo para poder entrar en ese avión, ¿verdad? Necesito ropa nueva porque donde yo voy a estar el próximo día tengo que cambiarme y quitar la ropa vieja y ponerme nueva ropa, ¿verdad? Pero cuando yo empaco para mi viaje, yo no pongo y empaco mi aspiradora. Yo no cojo y empaco mis platos y mis tenedores. No, hermano. Eso es un peso innecesario. Yo solamente empaco lo que necesito para mi viaje, ¿verdad? Por eso es necesario, hermano, que despojemos y echemos fuera todo esto que no es necesario para donde Dios nos quiere llevar. Es necesario que lo despojemos de todo ese peso, de todo ese pecado que nos viene cada día llevando y cansando nuestra vida. Echarlo atrás, hermano, dejarlo, botarlo en la basura. Botarlo, hermanos, afuera, dejarlo atrás, hermanos. Creémosle a Dios que Él tiene todo lo que necesitamos para nuestra vida, hermana, para nuestra vida, para esa nueva temporada. Hacia donde vamos. Él quiere perfeccionar su obra en nosotros, pero para que Él perfeccione esa obra es necesario que tú y yo dejemos algunas cosas atrás. Para que Él perfeccione esa obra es necesario que tú y yo empecemos a permitirle a Dios que dejemos muchas cosas atrás, hermanos. Muchas cosas atrás tú y yo debemos de dejar atrás. Amén. Y como dice en Filipenses, dice 1:6, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él va a perfeccionar esa obra en tu vida y en mi vida. Pero nos toca a nosotros despojarnos de todo ese peso, de todo ese pecado, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos que hemos leído, despojarnos de todo ese peso, hermanos, amén, para poder caminar como Dios quiere que caminemos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Empecemos a caminar, hermano, y así como hay cosas que debemos de dejar atrás, como hijo de Dios, hay cosas que tú y yo debemos de cargar con nosotros. Debemos de llevarlo a nuestro viaje, a nuestro diario caminar hacia donde vamos, ¿verdad? Y una de esas cosas que debemos de caminar siempre con nosotros es la expectativa, ¿verdad? Debemos de siempre caminar con una expectativa, creyéndole a Dios, confiando en Dios. Eso es lo contrario de la negatividad, caminando con una expectativa, porque la palabra mismo dice que sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Por eso es importante que caminemos con una expectativa, porque dice, porque el que se acerca a Dios, ¿verdad?, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Él es galardonador y si estamos buscando del Señor, Él va a ser galardonador para nuestra vida, hermanos.
Por eso tú y yo como hijos de Dios, así como debemos de dejar otras cosas, debemos de caminar con una expectativa siempre, con una expectativa que Dios está conmigo, que Dios me va a ayudar, que Dios me va a dar nuevas fuerzas, que Dios me va a fortalecer. Debemos de caminar creyendo en Dios en todo momento. Otra cosa, hermano, que debemos de tú y yo cargar como hijo de Dios es el gozo. Tú y yo como hijo de Dios debemos de siempre cargar con gozo. Yo no estoy hablando de alegría, hermano, porque uno puede estar alegre hoy y triste mañana. Yo puedo estar alegre en este momento y pues más tarde no muy alegre porque me comí un burrito que no me cayó muy bien en el estómago, ¿verdad? No, yo no estoy hablando de la alegría, yo estoy hablando del gozo, ¿verdad? De ese gozo de Dios, que Dios quiere que tú y yo caminemos con eso constantemente, ¿verdad? Que tú y yo, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Mira, en el libro de Nehemías 8 dice, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. El gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y como hijo de Dios, tú y yo debemos de caminar con ese gozo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se recuerdan de esa canción que cantábamos hace mucho tiempo, que ya no la cantamos, ya hace tiempo que no la cantamos, que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, el gozo del Señor mi fortaleza es, su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar, si tienes ese gozo, puedes tú danzar. Si tienes ese gozo, puedes tú saltar. Su gozo sin medida Él me da. Ese gozo, hermano. Ese es el gozo que Dios quiere que tú y yo caminemos. Y lo podemos hacer en medio de las adversidades. Porque Dios lo dice en su palabra. Caminemos con ese gozo. Ese gozo, hermanos, es un fruto del Espíritu. Dice que son frutos del Espíritu de Dios. El gozo, ¿verdad? Es algo. Otro fruto del Espíritu, cual tú y yo debemos de caminar, es la paz, ¿verdad? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Esa paz mira, y la paz de Dios, hermano, no es la ausencia de circunstancias adversas o batallas que puedas estar peleando. No, no, hermano, no significa que no va a haber adversidad en su vida, sino es reconociendo la presencia del príncipe de paz en nuestra vida. Es reconociendo que Dios está con nosotros, hermano, que Él es nuestra fuerza. Esa es la paz que tú y yo debemos de estar caminando siempre, querido hermano, siempre confiando en Él, bendito Dios. Amén, hermanos. Ese gozo de Dios, hermanos, constantemente. Porque mira, hermanos, son frutos del Espíritu. Ese amor, los frutos del Espíritu son cuáles: amor, gozo, paz, mansedumbre, ¿verdad? Benignidad, ¿verdad? Templanza. Son frutos del Espíritu que Dios quiere que tú y yo caminemos con esos frutos, ¿verdad? Siempre con esa paz, con esa paciencia, conociéndolo a Él. Los frutos del Espíritu de Dios son cosas que tú y yo como hijos de Dios debemos de estar cargando día tras día, hermano. Debemos de ir cargando día tras día. Porque ¿qué es lo que dice, hermano, en el libro de Filipenses? En el libro de Filipenses 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, dice. Regocijaos en el Señor siempre. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en todo ruego, con acción de gracia. Y dice entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que Dios quiere que tú y yo como hijo de Dios carguemos. Carguemos esa paz, hermanos. Carguemos ese gozo con nosotros y dejamos todo ese otro peso que Dios quiere que tú y yo dejamos como hijo de Dios. Amén. Yo le voy a dar un ejemplo, hermano. Es necesario que echemos muchas cosas atrás. Es necesario que vengamos con todo eso que ahorita Dios está hablando a nuestro espíritu, a nuestra cabeza, y echarlo a la basura, al zafacón, echarlo afuera porque no sirve, ¿verdad? Cuando uno en su casa, uno tiene, no sé cómo ustedes lo llaman, basurero o zafacón, yo le digo, para echar la basura. Cuando ya se está llenando, ¿verdad? ¿Qué uno hace? Algunas veces uno lo empuja un poco más para que le llene un poco de basura, pero ya cuando está lleno, uno no sigue poniendo basura, ¿verdad? No,
porque la basura se va a salir. Uno tiene que sacar la bolsa, amarrar los cordones de eso, ¿verdad? Y botar la basura. Y si uno tiene una casa, uno tiene que amarrar esa bolsita, salir afuera y llevar esa basura afuera para que cuando venga el basurero, para que cuando venga el camión, venga y se lleve esa basura y la bote, ¿verdad? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad sacar esa basura afuera, porque yo nunca he visto, hermanos, un basurero tocar la puerta de una casa y pedirle, ¿tú tienes basura? Nunca, ¿verdad? No. Es nuestra responsabilidad sacar toda esa basura afuera para que el basurero se la lleve. Y es tu responsabilidad, mi responsabilidad, para sacar todo eso que no le agrada a Dios, todo ese pecado y todo ese peso que quizás no es pecado, pero que nos está haciendo sentir cansados, y echarlo afuera y echarlo para ese zapacón para que Dios lo bote. Porque cuando uno bota cuando uno muchas veces, si se le olvida echar la basura afuera, uno escucha el camión, bip, 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 ¿verdad? Y uno va corriendo afuera para que el basurero se la lleve, porque si no, tiene que esperar unos días hasta que venga otra vez. Tú y yo debemos en nuestra responsabilidad, hermanos, de sacar todo eso que no le agrada a Dios, echarlo afuera, porque para que entonces ya no carguemos ese peso más, para que tú y yo no carguemos ese peso más. Y hermano, otra cosa que tú y yo debemos de cargar es la compasión. La compasión contra otros, hermano. Debemos de caminar con compasión, con generosidad, con misericordia. Así como Dios tiene con nosotros, así como le dije. Debemos de caminar. ¿Cuántas personas tienen como se dice, no sé cómo se dice en español, a short fuse? Rápido, rápido, alguien hace algo o está manejando y ya están gritando groserías, ¿verdad? No, hermanos, vivamos con esa compasión, reconociendo lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Y cómo vamos a vivir con esa compasión? Reconociendo lo que Dios, como le dije, ha hecho con nosotros. Porque mira, para que lo apuntes, yo le digo, mira lo que dice el libro de Lamentaciones 3, 22 al 23, dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Grande es la fidelidad de Dios, que cada día sus misericordias son nuevas. Así tú y yo debemos de ir caminando siempre con esa compasión contra otros. Yo no estoy diciendo que va a suceder rápidamente, porque sí, tiene que pasar un tiempo y esa relación se tiene que restaurar, pero no vaya cargando esas cosas, hermano, por tanto tiempo. Tantos familiares, yo conozco tantos familiares, hermano, que no se han hablado por años. Y muchas de esas cosas son bobadas, cosas que no tienen sentido. No, hermanos, no carguemos carguemos con esos frutos, con el gozo, con la paz, con la paciencia, bien. Caminemos con esa compasión. Creémosles a Dios, creémosles a Él en todo tiempo, que Él está con nosotros, Quizás tú dices, es que tú no sabes lo que me hicieron. Tú no sabes cómo me hirieron. Y quizás tú dices, es que yo no entiendo por qué estoy viviendo esto. Es que yo vengo a la iglesia, es que yo busco de Dios y yo estoy haciendo lo que el Padre me ha pedido que yo haga. Pero mira todo lo que me ha sucedido a mí. Mira lo que me está pasando a mí, aunque le estoy buscando a Dios y le estoy escuchando a Dios lo que Él me ha dicho que haga, ¿verdad? Y hay un buen ejemplo de eso que yo quiero leerle, hermanos. Yo quiero que vayamos al libro de Génesis 27. Vayamos al libro de Génesis 27. Y ahí hay un versículo, hermano, pero muy clave, que quizás uno al leerlo rápidamente no se da de cuenta, pero lo vamos a ver en una manera bien profundo y vamos a ver cuánto tiene ese versículo, ¿verdad? Y nosotros vamos a leer del versículo 30 al 40, pero antes que leemos ahí, yo quiero darle un contexto de lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Porque nosotros siempre escuchamos de Jacob, ¿verdad? Escuchamos que cómo él luchó con el ángel, escuchamos cómo su nombre fue cambiado de Jacob a Israel, ¿verdad?
Pero ¿qué es lo que escuchamos de Esaú? Solamente lo que escuchamos de Esaú, que vendió su primogenitura, ¿verdad? Por un plato de sopa, ¿verdad? La palabra dice por un guisado de lentejas, ¿verdad? Pero ¿será algo más, verdad, de la vida de Esaú, verdad? Porque siempre lo enfocamos en Jacob, cómo Dios lo usó, ¿verdad? Y quiero darle un contexto de lo que está pasando en este libro de Génesis. En este libro de Génesis se empieza a hablar de Isaac. Dice la palabra de Dios que sus ojos ya se estaban oscureciendo, ya se perdió la vista, ya no podía ver él. Y dice la palabra de Dios en este libro que él quería pronunciar una bendición sobre su hijo mayor Esaú, ¿verdad? Y él le dijo a su hijo, vaya a cazar y vaya y tráeme y hazme un guisado así como me gusta para que yo pronuncie una bendición sobre su vida. Pero sucedió que cuando el papá le estaba hablando a su hijo Esaú, su mamá Rebeca estaba escuchando, ¿verdad? Y como la mamá amaba a su hijo Jacob más, ¿verdad? Ella trazó un plan, ¿verdad? Y ella le dijo a su hijo Jacob, mira, Dios va tu padre va a pronunciar una bendición sobre tu hijo, pero yo quiero que sea sobre ti. Vamos a hacer esto. Yo quiero, vaya y tráigame 2 cabritas y yo voy a preparar un guisado así como Isaac le gusta y tú vas a ir y se lo va a traer a él, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que dice Esaú? Lo que dice Jacob, perdona. Dice, pero ¿qué tal si mi papá conoce que no soy yo? Porque mi hermano Esaú es bien peludo, ¿verdad? Y la mamá empieza a decir, no te preocupes. Y la mamá coge los pieles de las cabritas y se lo pone sobre el cuello de su hijo y sobre las manos y le pone la vestidura de su hermano para que cuando se le acercara a su padre pudiera oler como su hermano, ¿verdad? Y trazó todo ese plan. Y viene Jacob y viene sobre su padre como, engañándolo como si fuera Esaú y viene a traerle, ¿verdad? Ese guisado. Y el padre le dice, tan rápido lo conseguiste. Y viene Jacob y le dice, es que Dios puso favor sobre mí. Y entonces empieza el papá de Isaac a decirle, es que tiene la voz de Jacob. Pero mira, tiene el olor, ¿verdad? De mi hijo Esaú. Y el papá lo tocó y le dice, pero tiene las manos, ¿verdad? De mi hijo. Yo le pregunto, hermano, ¿qué peludo tenía que ser Esaú para que esas pieles de cabra le hicieran que el papá creyera que ese fuera él? Imagínate. Él necesitaba neo o algo para quitar tanto pelo, ¿verdad? Tan peludo que era él. Pero mira el plan que estaba trazando la mamá de ella y todo en esta historia y le cubrió eso. Entonces el papá empezó a pronunciar esa bendición sobre Jacob creyendo que era Esaú. Y ahí cuando sale a Jacob y aquí viene y entra Esaú. Y vamos a leer aquí del versículos del Génesis 27 del versículo 30 al 40. Amén. Dice así. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas que había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar, y hizo también guisado, y trajo a su padre y le dijo, levántase mi padre y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino, que trajo casa y me dijo y comí de todo antes que tú viniese? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y él dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y dice el 36, y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición, y dijo, no has guardado bendición para mí. Recuerda que en este momento Esaú estaba haciendo lo que papá le estaba diciendo, vaya a cazar y tráeme un guisado. Y sigue diciendo el 37 así, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino y le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío,
bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y aquí está el versículo clave, hermano. Mira lo que dice. Dice, entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosura de la tierra. No suena bien, ¿verdad? Y dice, y del rocío de los cielos de arriba. Todavía no suena bien. Y dice, y por tu espada vivirás y tu hermano servirás. Pero aquí estás. Y aquí está, hermano, la clave. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de su cerviz. Cuando te fortalezcas, sucederá, ¿verdad? Cuando te fortalezca que descargarás su yugo de tu cerviz. O sea, hermano, cuando tú y yo nos fortalezcamos, vamos a poder soltar ese yugo de nosotros, ¿verdad? Porque su padre le dijo a Esaú, aquí mismo en este versículo aquí dice, y sucederá cuando tú te fortalezcas, vas a poder descargar ese yugo de su cerviz. Y si nosotros no lo vamos a leer por falta de tiempo y todo, pero cuando uno sigue leyendo la historia de Jacob y Esaú, ¿verdad? Unos libros más adelante, ¿verdad? Unos libros más adelante, la palabra de Dios habla de un encuentro, ¿verdad? Que Jacob tuvo con Esaú. Y la palabra dice que Jacob empieza a mandar ganados y todo delante de él porque tenía temor que el hermano lo iba a matar, ¿verdad? Y empezó a mandar un montón de ganado para ganar el favor de su hermano, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que la palabra dice? Eso está en Génesis creo que 33. Y dice que cuando Esaú vio todos esos ganados, dice que cuando él vio a su hermano, corrió a su hermano. Y dice, la palabra dice que se tiró sobre su cuello y lo besó y lo empezó a abrazar. O sea que ya no hubo ese yugo sobre Esaú. Porque una persona que está cargando ese yugo no anda abrazando, no anda besando, ¿verdad? O sea que ese yugo ya no estaba sobre él. Por eso él pudo perdonar a su hermano. Por eso él pudo perdonado. Por eso pudo ahí lo que su padre dijo, cuando tú te fortalezcas, vas a poder soltar ese yugo sobre su vida, ¿verdad? Por eso él pudo ir donde él y él le dijo, ¿qué es todo esto que tú me mandaste? Yo no necesito nada de esto, yo tengo lo suficiente, ¿verdad? Yo tengo más que suficiente, quédate con lo tuyo, ¿verdad? Él pudo soltar ese yugo de su cuello y pudo perdonar a su hermano y lloró y lo besó y lo abrazó, hermano. Y eso es lo que Dios quiere por tu vida, por mi vida, y lo que quiere venirlo a decirlo en esta tarde, hermano. Despojémonos de ese yugo que tú y yo venimos cargando día tras día. Despojémonos de esas amarguras, de ese enojo, de todo que me hizo, que me habló, que esto. No, hermano, despojémonos cuando tú te fortalezcas, dice el Señor. Cuando tú te fortalezcas, serás libre de ese yugo. Pero depende de tu vida y de mi vida. Si queremos cargar ese yugo va a estar con nosotros el resto de nuestra vida, hermano. Pero si lo despojamos de eso, hermano, vamos a andar más libres, no vamos a andar en ese rencor, no vamos a andar en ese bochinche, ¿verdad? En ese chisme que muchas veces se dan en los familiares, en los trabajos. No, vamos a soltar todo eso porque eso no es una característica de un hijo de Dios. Debemos de soltar todo eso, hermanos. Soltar todo eso, despojarnos de todo eso, hermanos. Enfrentemos todas esas cosas que hemos venido cargando por tanto tiempo, ese yugo que hemos venido cargando por tanto tiempo, esa amargura, esos temores, esa negatividad, esa falta de confianza, hermano. Despojémonos. Cuando nos fortalecemos, Dios va a romper ese yugo sobre nosotros y podamos a poder dejar todo ese peso de nosotros, hermano. Porque si tú no te ocupas de eso, esas cosas se ocuparán de ti, hermano. Si tú no te ocupas de soltar ese yugo, se va a hacer un peso, como la palabra dice. Suelta, dice la palabra, dice, todo pecado y todo peso. Eso es un peso innecesario que tú y yo no debemos de caminar. Cuando venga ese enojo, cuando venga esa amargura, cuando queremos hablar palabras de maldad a otros, recordémonos, pensemos en cuánto Dios nos ha perdonado. Mire, tengamos puestos los ojos en Cristo, ¿verdad? El autor y consumador de la fe. Es la única manera como tú y yo vamos a poder despojarnos de todas esas cosas, de todo ese pecado, de todo ese peso, ¿verdad? Y poder caminar donde Dios nos quiere llevar, hermanos. Poder caminar correctamente como Él quiere que tú y yo
caminemos. Recordémonos, hermanos, siempre recordémonos que hay un Dios que nos ama y mantengamos nuestra mirada en Cristo Jesús. Él nos ama. Mantengamos nuestra mirada en Él. Pensemos y digamos que aunque nadie sepa mi nombre, yo tengo un Dios que sí conoce quién yo soy, que sí conoce mi nombre. Reconocemos el amor de Dios sobre nuestra vida y vamos a poder soltar tantas cosas, tan chiquitas, hermanos, tantas amarguras, tantos pleitos, vamos a poder soltarla cuando lo plantamos en la palabra de Dios y cuando tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús. Lo vamos a poder hacer, hermanos, puestos los ojos en Él, ¿verdad? Porque Él conoce nuestro nombre, Él sabe quién somos, hermano, y Él es más que suficiente. Él es más que suficiente para nuestra vida, hermano. Cuando tú decidas, cuando yo decido, cuando tú te fortalezcas, cuando yo me fortalezca, ese peso, ese yugo, tiene que soltarte. Tiene que soltarte. En el nombre de Jesús, tiene que soltarte. Dios no quiere que tú y yo caminemos más, hermanos, con todo ese peso. Dios no quiere que tú y yo caminemos más con todo ese pecado que nos viene con ese asedio que dice la palabra de Dios. Así, y le leo una vez más ese versículo porque ya vamos a estar terminando, que dice el versículo otra vez, Hebreos 12, 1 al 2. Volteamos ahí, ¿verdad? Que dice así, por tanto nosotros, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Yo quiero que leamos todo esto todos juntos. Vamos a ir una vez más a Hebreos 12, del 1 al 2, y vamos a leerlo todos en una voz, amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Vamos a ponerlo en pie, querido hermano, en esta tarde. Y vamos a venir ante Dios. Amén. Yo quiero hacer un llamado, hermanos, al pueblo de Dios en esta tarde. Yo quiero que vengamos aquí adelante. Amén, hermanos. Y como ese símbolo, hermanos. Porque aquí viene el camión. Yo escucho el camión. Bip, bip, bip. Y el Espíritu Santo lo está manejando. Amén. Y vengamos aquí a frente. Y quizás tú estás cargando un pecado por mucho tiempo. Quizás estás cargando cosas que no son pecado, pero que es peso, que es innecesario, ¿verdad? Amén. Vengamos aquí delante de Dios y echámonos en esa basura, echámonos en ese camión que ha venido Dios en esta tarde para que lo despojemos de todo ese peso. Despojemos de todo eso. Vengamos ante Dios para que seamos libres, hermanos. Para que ya no caminemos con todo ese peso que tú y yo hemos venido caminando por semanas, por meses, por años, hermanos. No te quedes atrás, hermanos. No te vayas lo mismo. Vengamos para que seamos libres en el nombre de Jesús. Despojemos de todo ese peso, amén. Despojemos de todo eso, de ese pecado que ha venido a nuestras vidas. Levante sus manos y levante un clamor en esta tarde a Dios. Y digámosles a Dios, Dios, yo quiero más de ti. Yo vengo ante ti, oh Padre bueno Jehová, para despojarme de todo ese peso que yo he venido cargando, Padre. Para despojarme de todo ese pecado que yo he venido cargando, Padre. Ayúdame, Señor, Padre, a amar como tú amas. Ayúdame a perdonar como tú perdonas. Ayúdame a caminar con una expectativa, Señor Jehová Santo Dios. Ayúdame, Señor Jehová, a tener, Jehová, para perdonar, así como tú me has perdonado a mí, Señor Jehová. Ayúdanos, Señor, Padre, como un símbolo, Señor. Echamos todo eso en esta mañana, en esta tarde, en la basura, Padre, porque ya lo queremos, Señor, despojarnos de todo eso, Señor. Queremos fortalecernos en tu palabra, en tu poder, Jehová Santo Dios. Que esperemos fortalecernos en ti, Padre bueno, Jehová. No queremos caminar más, Señor Jehová, desviados, Jehová, echándonos, Señor, llevándonos, dejándonos por los vientos, Señor, por esas olas, Padre. Si no queremos ser llevados por tu Espíritu Santo, bendito Padre, Jehová Dios. Queremos ser guiados, Señor, por tu mano, Señor. Pero es necesario que lo despojemos.
Es necesario que dejemos cosas atrás. Es necesario que dejemos mucho atrás y que cargamos todos esos frutos del Espíritu, que cargamos esa paz, esa paciencia, esa benignidad, ese amor, esa templanza, Jehová, que caminemos seguros en ti, que creyendo que la obra que tú has empezado, tú la terminarás. Pero nos toca a nosotros, Padre bueno, despojarnos de ese yugo, para que, Señor, podamos caminar, Jehová Santo, y ser libres en ti, Padre. Oh, hay muchas contiendas en tu casa, Padre. Hay muchas contiendas aún en la familia, Padre. Y tú has venido a reconciliar, Padre. Tú has venido a sanar, tú has venido a levantar, Jehová Dios. Ayúdanos, abre nuestro oído, bendito Padre. Oh, levántate con poder, Padre. Tú que conoces todo corazón, tú que conoces toda vida, tú que conoces todo lo que tus hijos están cargando, Dios. Tú conoces ese peso, Jehová Dios, que cada hijo ha venido cargando. Quizás es un pensamiento por mucho tiempo, Dios, que tú quieres que en esta tarde se lo entreguemos a ti. Quizás es una amargura, un mal pensamiento con una persona que tú quieres que te lo entreguemos a ti. Oh Jehová, ayúdanos en este día a entregártelo a ti, porque tú quieres, Señor, Jehová, quitar ese yugo sobre nosotros, Jehová. Y tú nos quieres llevar a esos lugares deleitosos, esos lugares donde hay vida y abundancia, Padre bueno, Jehová. Esos lugares donde podemos caminar, oh Jehová, libremente, Señor, Jehová, y no cansarnos en el camino, Jehová. No sentirnos simplemente, Señor, siempre fatigados, como queremos tirar la toalla, sino recibir esas nuevas fuerzas en ti. He aquí que tú estás obrando, Señor, Jehová, en este momento. Tú estás tocando corazones, tú estás restaurando, tú estás viendo, Jehová, las mentes, los corazones. Tú estás trayendo a memoria todo eso, Señor, que hemos venido cargando. Todo eso, Señor, Jehová, que hemos venido, Señor, que ese peso que hemos venido cargando, Jehová, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. No más, Jehová, no más, Jehová Dios. Ayúdanos, Señor, Jehová. Oh, levantamos un clamor, Padre, y venimos ante ti en humildad, Padre, para que tú nos perdones, para que tú nos levantes, para que tú nos fortalezcas, Jehová. Grande eres tú, Dios. Grande eres tú, Padre bueno, Dios poderoso. Oh, Santo Dios, Santo Rey, bendito eres. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor.
postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén. Gracias, Padre. Amén. Dios lo bendiga, queridos hermanos. Realmente Él es bueno, mis hermanos. Él es bueno. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Tomen asiento, por favor. Un momentito. Qué hermoso es nuestro Dios. Cuando viene su palabra y nosotros la aceptamos en nuestras vidas, hay beneficio para cada uno de nosotros, mis hermanos.